Su presencia está en este lugar. Esa dulce presencia, esa dulce voz está aquí. Te adoramos, Jesús. Tú te mereces toda la gloria, toda nuestra adoración. El Rey de Reyes está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Gracias, Señor. Seguimos alabando tu nombre. Cuán grande
Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú estás con nosotros. Hoy te alabamos y te bendecimos porque tú eres grande, Señor. No hay otro Dios como mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Puedes darle gracias al Señor por unos instantes y decirle: Señor, tú eres tan bueno en permitirnos gozar de esta bondad que podíamos cantar recién, Señor, de entender que día tras día tú estás con nosotros. Cómo no adorarte, cómo no bendecirte, cómo no entregar nuestra vida, nuestro corazón ante este Dios grande, ante este Dios poderoso, este Dios que una vez más obra nuestras vidas, este Dios que una vez más llena nuestro corazón. Gracias te damos, Jesús, por esta hermosa tarde en la cual estamos en tu presencia. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque estás haciendo un obrar en nuestras vidas. Hoy queremos entregarte nuestros corazones. Hoy queremos entregarte cada anhelo, Señor Jesucristo, que hay en nosotros. Cada cosa que hay, Señor Jesucristo, en nuestra vida, hoy es depositada en tus manos para que tú te glorifiques, Señor. Muchas gracias te damos por esta hermosa tarde y queremos, Señor, bendecir, Señor Jesucristo, a través de tu palabra, no solamente a nuestras vidas, sino que al salir de este lugar podamos bendecir a muchos. Gracias, Señor, por esta hermosa tarde, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale la gloria al Señor en esta tarde. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden sentir el renuevo del Señor en esta tarde? Amén. De poderle decir al Señor, a pesar de cualquier circunstancia, Él está para obrar en nosotros y una vez más es su Espíritu Santo llenándonos de su unción. Amén. Saludar al hermano que tenés al lado tuyo, cerquita, ahí por alrededor. Estamos contentos de estar en la casa del Señor y una vez que saludes, que podamos preparar nuestras vidas para, así como hemos alabado, hemos podido entregar nuestras peticiones, también poder escuchar la dulce voz del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, una vez que saludes, puedes tomar tu lugar. Damos gracias a Dios por esta hermosa tarde. Y para algunos, gracias por el fresquito. Alguien prendió el ventilador y se nos vino el fresquito. Así que damos gracias al Señor porque estamos aquí bajo el cuidado del Señor, también poniendo de nuestra parte en esto de tenernos que acostumbrar ahora de repente a sacarlas, como se dice por allí, ¿no? En la forma popular nuestra. Hay que sacar las pilchas del invierno, del fresco, pero damos gracias a Dios porque nada ha impedido que puedas estar en la casa del Señor y que hayas llegado hasta su casa, que hayas buscado este lugar, de que te hayas apartado este tiempo para el Señor. No es un tiempo en vano, sino un tiempo en el que Dios va a obrar en tu vida. ¿Y cuántos dicen amén por eso? De que el Señor pueda obrar en nuestros corazones una vez más a través de su palabra, de esto de poder alabarle, bendecirle. Qué lindo es cuando como iglesia, como pueblo del Señor, cantábamos recién al inicio de este servicio, somos el pueblo del Señor. ¿Dónde está el pueblo del Señor? Que en esta tarde dice, yo he venido a buscar este tiempo con el Señor, de su presencia, y reconociendo una vez más que hemos sido apartados para el Señor. Y este pueblo de parte del Señor también le alaba, le bendice, puede entregar sus peticiones, pero también le busca. Somos un pueblo que le busca, somos un pueblo apartado para las cosas del Señor. Y sabe que en esta tarde queremos compartir varias cosas interesantes. Siempre quizás a veces es un poco injusto el tiempo, ¿no? Cuando hablamos del tiempo decimos, bueno, es poquito el tiempo que tenemos en la presencia del Señor, pero no es poquito. A veces son breves minutos a comparación de muchas cosas que hacemos durante el día, pero es un tiempo invertido y especial. Así que quiero que pongas atención a este tiempo cuando venimos a la casa del Señor, que podamos decir, Señor, yo no lo quiero perder. Quizás sean breves minutos, pero yo no lo quiero perder porque sé que tu presencia está con nosotros. Pero entre tantas cosas lindas para esta hermosa tarde, una de ellas es que queremos... Este papelito está acá, no sé si son personas nuevas, son personas del domingo pasado, pero no sé si hay alguien que está por primera vez junto con nosotros, que puedas levantar tus manos. Yo no voy a ver, pero quizás el grupo Nuevo Caminar te pueda ubicar. Si hay alguien que por primera vez que pueda levantar sus manos para que te podamos saludar y dar la bienvenida. Acá dice atrás, ahí atrás. Bueno, le damos un fuerte aplauso, bienvenidos a la casa del Señor. No alcanzo a ver, ahí están sus manos levantadas.
se van a acercar para que puedas darte la... ¿Hay alguien más? No sé, capaz que yo estoy viendo solamente aquí y no sé, y no veo a nadie más. Pero también tenemos paralelo a la palabra del Señor en esta hermosa tarde. También se abre este espacio, como ya de hace varios tiempos atrás, que sentimos de parte del Señor y acompañamos esta visión de parte del pastor de también acompañar a aquellas personas que han pasado por distintos momentos particulares en su vida, y tenemos los apartados para este tiempo específico de resiliencia. Así que a partir de este momento, quienes quieran participar, quienes ya han participado en otras oportunidades y quieran participar de este momento especial, allí en el café Amor con Amor se paga, se va a estar acompañando, hablando y compartiendo la palabra del Señor también en cuanto a esto de la resiliencia, ¿no? Aquellos que han pasado por algunas situaciones específicas en la vida y lo quieren compartir para que justamente el Señor, como decíamos hace unos días atrás, el Espíritu del Señor está sobre ese Jesucristo que vino a morir y resucitar por nosotros para sanarnos, para librarnos, para que nada impida que el obrar del Señor esté en nuestras vidas. Pero a veces necesitamos este acompañamiento a través de su palabra, así que a partir de este momento también se habilita allí el café Amor con Amor se paga para que puedas acercarte, compartir con otros hermanos, a veces no esto de interactuar con otros y decir, bueno, me ha pasado esto, y compartir las verdades en cuanto a la palabra del Señor. Amén. Así que quien quiera participar puede levantarse y dirigirse a Café Amor con Amor se paga, y ahí estarán compartiendo un tiempo especial. Y al resto vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Amén. Quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia en la palabra del Señor. Hay una verdad interesante, sobre todo en este mes de abril, este mes, un mes importante respecto a nuestras vidas consagradas al Señor y nuestra vida entendiendo que tenemos un propósito. Volvemos a este punto de la alabanza que cantábamos hace un instante, que decíamos, y llevaremos tu gloria, tu verdad a cada pueblo y nación. Nunca sabemos hasta dónde el Señor nos quiera utilizar, nunca sabemos cuáles serán esos límites que tengamos que atravesar, sean espacios geográficos, sean en tiempos, en generaciones. Nunca sabemos hasta dónde va a llegar la palabra del Señor con su fruto. Sí sabemos y reconocemos que a través de su palabra encontramos que pueden pasar muchas cosas. A mí me gusta mucho cuando de repente hay personas que predican desde aquí, o el pastor predica, o en el caso mío, ¿no? Es decir, algunas citas bíblicas y que el pueblo del Señor se las sabe. Dice la palabra del Señor, cielo y tierra pasarán, mas su palabra... Vieron que son un espectáculo, ¿no? Esto es maravilloso y da muestra de que somos una iglesia que busca de su palabra, ¿verdad? Pero entendemos que esta palabra de parte de Dios, que podrá muchas cosas a su alrededor perecer y quizás limitarse, la palabra de Dios tiene poder. Y lo que nosotros invertimos para el Señor, compartimos con otros, es un tiempo especial porque aunque nuestra mente física, nuestras limitaciones tengan una cierta barrera que dice, bueno, hasta aquí llegaste porque te desgastaste, porque quizás te desanimaste, por un montón de factores, la palabra del Señor perdura para siempre y nunca sabemos hasta dónde llega. Entonces cuando la palabra del Señor dice, llevaremos su gloria a cada pueblo y nación y a donde sea que sea necesario, en cada lugar, a través de sus frutos, entendemos que es algo que hace solamente el obrar del Espíritu Santo. Pero el obrar del Espíritu Santo ha sido un regalo maravilloso que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, de poder ser instrumento en sus manos. Usted sabe bien, y a través de la palabra del Señor hemos encontrado que Dios levantó a hombres y mujeres preparados en tiempos específicos, en momentos específicos, con propósitos específicos, donde encontramos que cada uno de ellos, en su contexto, en su lugar, en su cultura, bajo las distintas influencias que estaban a su alrededor, cumplieron una misión y era predicar la palabra del Señor. Lo vemos en infinidades, desde el inicio hasta el fin de las Escrituras encontramos esta realidad. Y aunque la Biblia quedó cerrada allí hasta un capítulo, de repente encontramos que la historia continuó y hoy estamos aquí, los hijos del Señor, el pueblo del Señor, que reconoce que hemos sido apartados para cosas importantes del Señor. ¿Cuánto decimos amén a eso, no? Yo lo reconozco, yo lo quiero y yo anhelo eso cada día de mi vida. Ahora quiero animarte a que puedas buscar allí en la palabra del Señor el Evangelio según San Mateo capítulo 17. Un momento muy particular en la palabra del Señor,
donde Jesús tuvo una experiencia, un momento donde ciertas personas pudieron compartir este momento especial junto con él. Y hay una pregunta que quiero hacerte y quiero que si tenés en algún rinconcito, aquellos que son anotadores de la palabra de Dios, aquellos que se llevan siempre palabras para meditar y no olvidarlas y que queden allí, como decimos también popularmente, no entra por un oído y sale por el otro, sino que entra por el oído y llega al corazón. Hay una pregunta interesante que una vez escuché de alguien y me quedó tan grabado que hasta el día de hoy lo sigo utilizando. Y es, ¿tenemos que decir algo o tenemos algo que decir? Son dos cosas distintas. No sé si querés anotarlo y fíjate cuál es la diferencia entre cambiar un término de lugar a otro. ¿Tenemos que decir algo o tenemos algo que decir? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos preguntas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué lo hace diferente a estas dos connotaciones? Bueno, la primera es que tener que decir algo pareciera como una obligación. A veces sentimos que porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios, tenemos que decir algo. Es como que estamos en la obligación. Es como si te pusieran al frente algo y te dicen, bueno, contanos algo. Veo que siempre tenemos a veces en casa nuestros contextos o realidades, personas que no les cuesta hablar. ¿Alguien conoce a alguien así, no? Que de repente, yo siempre hablo de personas que les molestan los silencios. ¿Habrá alguien así en esta tarde que le molestan los silencios? Que uno está en silencio y dice, ¿qué cosas no? Y uno dice, ¿qué cosas? Las cosas como andan en el país. Ni sabe cómo anda el país. Pero necesita sacar una conversación porque le molestan los silencios. Esos son esos momentos donde de repente uno dice, pero nadie va a hablar y sale a decir algo, ¿no? Porque considera que está ahí para decir algo, ¿no? Entonces dice, bueno, alguien tiene que hablar, alguien tiene que romper este silencio. Pero la otra contraparte de esto que quiero presentarte es cuando a veces tenemos algo que decir y quizás no lo estás haciendo activo, no lo estás llevando a la práctica porque justamente lo tenés oculto. La palabra del Señor nos anima a que cuando menciona esta metáfora y esta referencia de somos la luz de este mundo y nadie oculta esa luz sino que la pone en alto para que todos la vean, menciona en referencia a esto un poco, ¿no? Es decir, hay algo que tengo que decir, pero quizás no lo estoy diciendo, que es diferente a que a veces estemos en el mundo y digan, bueno, y voy a decir algo por las dudas, ya que todos me están mirando, digo algo. Sino que entiendo que hay un propósito, y cuando hablamos de propósito es que estoy en este mundo porque tengo algo específicamente entregado de parte del Señor que tengo que compartirlo con otros. Y quiero animarte en el nombre del Señor que podamos entender un poquito algunos detalles en cuanto a esto. El libro de Mateo capítulo 17, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor que 6 días después de un momento particular donde Jesucristo ya estaba en este momento ya casi cúlmine de su ministerio, dice que 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, el hermano de Jacobo, y llevó aparte a una montaña alta. Versículo 2 dice, allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Así dice la palabra del Señor. Y esto es interesante que podamos detenernos un poquito, ¿sí? Esto es lo que dice este momento especial, ¿no? Jesucristo se llevó consigo un grupo de los suyos, en este caso a los nombrados aquí, a estas 3 personas que acompañaban al Señor, y se los llevó a un monte, se los llevó a un lugar apartado. Estando en ese lugar, dice la palabra del Señor, que pasaron cosas muy especiales, muy puntuales, entre ellas la transfiguración del Señor. Un momento que yo imagino que los que estaban allí contemplando este momento fue un momento especial, fue un momento único. Algo sucedió. No era común ver a alguien que tuviera una transformación así. Esto estaba dando a entender que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios.
aunque Jesucristo fue muy cuestionado estando en la tierra en su ministerio, porque había gente que cuestionaba lo que Jesús decía, lo que Jesús hacía, los milagros y demás, sin embargo, el Señor siempre daba estas señales y momentos, así dice el Evangelio según San Juan, son esas señales, esos momentos donde mostraban que Jesucristo era el Hijo de Dios. No era necesario porque a Él no lo tiene que avalar nadie, pero sin embargo compartía ciertas cosas que no eran comunes a esta tierra. Y estando allí en este momento donde su rostro se transfiguró, donde algo estaba sucediendo, aparecieron inclusive, ahí dice la palabra del Señor, dos personas, Moisés y Elías. Aparecieron conversando con Jesús. Y Pedro, lógicamente, yo siempre hablo respecto a esto, por eso nosotros somos muy buenos a veces para cuestionar o juzgar a las personas bíblicas. Vieron que uno dice, no, lo que pasa es que Pedro tenía una actitud rara, era impulsivo, a veces hablaba sin pensar. Y yo siempre digo, ¿qué hubiésemos hecho nosotros en ese lugar? ¿No? En ese momento, viendo a Jesús que su rostro resplandece y comienza a brillar y que aparecen dos personas que ya no están en esta tierra y aparecen como si nada. ¿Cuántos de los que están aquí se hubiesen quedado? Bueno, algunos dicen amén, dicen sí, Pedro dijo, qué lindo sería quedarnos aquí. Yo ya hubiese ido 15 cuadras corriendo de este momento particular. Pero Pedro dijo, qué lindo lo que estamos viviendo, ¿no? No sé a cuánta gente les pasa cosas así, ¿no? De repente ver a alguien que la cara se le resplandece, el rostro se le resplandece y que aparecen dos personas del más allá y uno dice, qué lindo, ¿por qué no hacemos un campamento acá con esta gente que nos ha venido a visitar? Pero hay algo interesante en cuanto a esto, que Pedro dice, ¿por qué no nos quedamos? ¿Por qué no hacemos algo y compartimos? Y trajo a su realidad algo que estaba siendo diferente a lo cotidiano. Pero quiero contarte tres cosas en el nombre del Señor. En cuanto al versículo 5 que acabamos de leer, donde Dios aparece de una manera muy particular, y ahora vamos a entrar en este detalle, donde Dios aparece de una manera en la que desde los inicios de la humanidad, siempre el Señor tuvo esta forma tan especial de comunicarse con el hombre. Dice que mientras aún estaba hablando, apareció una nube luminosa. Vieron que hace unos días atrás tuvimos el eclipse solar. ¿Alguien lo vio? No, dice. Por internet por lo menos lo podría haber visto, ¿no? Vieron que ahora todo se publica. Dice, yo no estuve mirando hacia arriba, pero salieron en las noticias. Previo a eso se decía muchas cosas de que se llegaba el fin, ¿no? Un montón de cosas que llegaban. Aquí estamos todavía, muertos de frío, pero no nos llegó el sol, pero estamos congelados, ¿eh? Algunos ya están anestesiados con el frío, ¿no? Pero uno ve cosas impresionantes, que uno dice, qué lindo es esto de poder ver la naturaleza en todo su esplendor, con sus acciones de todos los días y ver a Dios a través de eso, ¿no? Ver a Dios, que Dios está al control de la creación, que Dios está a través, recién cantábamos, ¿no? Esto de esta realidad de que Él está al control de la creación. Ver magnitudes como esa a mí me hace pensar, decir, qué maravilloso que es mi Dios, ¿no? Esta canción que dice, cuán grande es Él, dice, ¿no? Al contemplar un montón de cosas, desde el cielo a la tierra, un montón de cosas alrededor, encuentro que Dios es más grande. Sin embargo, estas personas vieron una nube luminosa. ¿Alguna vez te has encontrado con una nube luminosa? Vemos la gris nomás y ya, o nos da frío o nos acostamos porque se viene la lluvia, ¿no? Si hay algo que me encanta de esta tierra mendocina es que cuando hay lluvia ni los gatos salen. Hoy día empezó como a querer nublarse y nuestra gata empezó con la puerta como diciendo, soy mendocina, yo tengo que entrar cuando está, como una cuestión, ¿no? De que cuando está nublado hay que estar adentro, hay que estar en refugio. Pero encontramos de repente que uno dice, todo parecía anormal en algún sentido. Apareció una nube luminosa, y entre la nube una voz. Imagínense esta situación particular que estaban viviendo estas tres personas. Pero este mensaje que dice la voz, que habla Dios mismo, representa una autoridad
que pasó en el momento cuando Jesús es bautizado, que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y ahora vuelve a pasar algo similar, aunque algunos consideran que en aquel momento del bautismo solo lo escuchó Juan el Bautista y Jesús. En esta oportunidad habían otros espectadores allí, habían otros destinatarios también, habían 3 personas que Jesús llevó y escucharon lo mismo. Así que el mensaje ahora de la voz es directamente a estas personas. Les dice, este es mi hijo. Vamos a volver a leer allí en el versículo 5, si lo podemos poner para repasarlo bien. Dice, mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que les envolvió y le dijo la voz, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. 3 cosas interesantes de este mensaje que dijo Dios a través de esta aparición tan interesante. La primera de ellas, que quiero dejarte en el nombre del Señor, es la aprobación que Dios le da, el Padre le da al Hijo. Una vez más vuelve a aparecer Dios para reafirmar quién era Jesucristo y cuál era el propósito de que Jesús esté ahí. Para muchas personas Jesús había llegado al mundo para muchas cosas. Quizás alguien llegó y vio a Jesús, encontramos en la Biblia, pero aún también la Biblia dice que hubieron muchos milagros y sanidades que si tuvieran que escribirse no alcanzarían los libros. Así que encontramos que mucha gente se encontró con Jesús y el Señor los sanó, el Señor hizo un milagro a través de sus vidas, el Señor levantó a personas de enfermedad, el Señor restauró almas, sanó corazones, perdonó a personas y encontramos que quizás esa gente tenía un concepto de Jesús. Bueno, este Jesús que multiplica la comida. Quizás alguien tuvo esa experiencia con Dios y se quedó con eso, con la historia de Jesús. Este Jesús que multiplica comida. Este Jesús que sana enfermo. Para otros Jesús era un problema. Para los fariseos y los escribas, Jesús era una persona que traía enseñanzas que les hacía ruido. Para otros quizás este Jesús era una persona que los acompañaba, les enseñaba y era el gran maestro. Cada uno tenía una mirada de Jesús. Pero ahora llegó el Padre a decirle quién era verdaderamente este hombre. Y le dijo, mira, hay 3 cosas interesantes que remarquemos en este punto. Primero, le dice que su pertenencia, le dice, este es mi hijo. Qué interesante este principio de entender de que Dios resalta, Él es mi hijo. Hay una pertenencia y una relación. Aunque había ciertas personas que dudaban de quién era Jesucristo, aún en la actualidad hay personas que creen que existió, pero que fue un tipazo y nada más. Pero Jesús y Dios en esta nube dice, este es mi hijo. Está resaltando quién era Jesús. No solamente es quien te sana, no es solamente quien te multiplica la comida, no solamente es el que sana un corazón, este es mi hijo. Hoy estamos aquí delante de la presencia del Dios mismo, de este Jesucristo que es Hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo aún comparte esta herencia con nosotros y nos ha hecho parte, cuando hablamos que somos hijos de Dios, compartimos esta pertenencia con Dios. Así que en este momento el Señor tiene una autoridad entregada que dice, este es mi hijo. Otro detalle más que dice ahí el versículo 5, y es que es amado. Este no solo es mi hijo, sino que es mi hijo amado. Y por último, dice allí la palabra del Señor, en quien estoy muy complacido. 3 cosas que nos dejan entrever de que Dios respalda a los suyos. En este caso, Jesucristo estaba cumpliendo con la obediencia. Muchas veces vemos a Jesús mencionar, estoy haciendo lo que mi Padre. Desde sus 12 años, cuando Jesús se pierde, ¿no? Y en realidad los que se perdieron fueron sus padres, pero estos padres que no sabían dónde estaba Jesucristo, Jesús en esos 12 años, cuando lo encontró le dice, pero ¿por qué nos haces esto? ¿Alguna vez se le ha perdido? No sé si a los padres se le pierden los hijos, pero yo escucho voces y ya quiero conversar, me olvido que estoy traigan el mate y charlemos. Pero no sé si alguna vez has perdido un hijo, y el sentido de perder de cuando estás caminando y de repente en un grupo, ¿no? Y que empiezan todos a aplaudir. Qué vergüenza cuando te empiezan a aplaudir y es tu hijo, ¿no?
A veces pasa, acá hay un nene que se llama, ¿no? ¿Cómo era la canción? Juan Cruz, ¿cómo era la canción? Se me fue la canción, ¿no? Había uno que se perdió y empezaron todos a ayudarle. No sé si alguna vez perdiste a alguien, pero ¿alguna vez alguien se perdió de chico en un supermercado? ¿Sí? Yo sentí que no había retorno de ese momento. Me perdí en unas góndolas de chico, que yo creo que acá hay una mano levantada, alguien que se... Quizás a cada uno lo vive de su manera, pero yo el día que me perdí en un supermercado sentí que no volvería a ver a nadie más conocido en mi vida entera. Todos se volvieron extraños, todos se volvieron personas que no conocía y de repente fui corriendo hasta... Esto fue, para cómo fue aquí en Mendoza, estábamos, aparte ni conocía, porque nosotros en la Baulacia tenemos 2 supermercados, ¿no? Tenemos, no voy a decir la marca, por la duda que le cortan, te cortan el vivo por las 2 marcas, pero uno es la L y la A en azul y otro es una supermercado de ahí del lugar. Esos son los únicos que si te perdías ahí vos salías y te ibas a tu casa, pero me perdí en un supermercado acá, donde yo no sabía. Entonces de repente vieron que a nosotros nos pasa de niño que como que sentimos que siempre nuestro cuerpo está anclado a nuestros padres. Y de repente me perdí, yo sentí que no iba a volver a ver a mis padres nunca más y llorando me fui hasta la caja del supermercado y me preguntaban, ¿cómo te llamás? No sé. Ya no sabía cómo me llamaba, no sabía. Y lo peor de todo fue que vieron que tienen unos micrófonos. Yo sé que hay gente que trabaja en supermercado aquí. Yo no sé si es a propósito o qué, pero tienen unos micrófonos que no se entiende nada. O sea, dicen, atención, y entre ellos dicen, y se van y uno dice, ¿cuál es el idioma? ¿No? ¿Cómo entienden? Pero por los altos parlantes allí dijeron, acá hay un niño extraído con este tipo de ropa, porque yo no sabía cómo me llamaba en ese momento. Y de allá del fondo veo a mi madre, yo reencontrándome, mi madre bordó de la vergüenza, ¿no? Que por los parlantes había perdido a su hijo. Jesús se perdió teniendo 12 años. Y cuando sus padres llegan hasta el lugar, dice, ¿por qué nos haces esto? Estamos desesperados buscándote. No se perdió un ratito, se había perdido por mucho tiempo. Tuvieron que hacer un viaje para encontrar a Jesús. Y cuando lo encuentra dice, ¿por qué nos hiciste esto? Y Jesús mismo, con sus 12 años, le dice, ¿pero cómo? ¿No se dan cuenta que en los asuntos de mi Padre tengo que estar? Así que Jesús entendía cuál era su rol. Jesús entendía cuál era el propósito por el que estaba en esta tierra. Y esto nos hace pensar a nosotros, o nos debería de hacer pensar a nosotros, de cuál es nuestro rol. Si alguien te pregunta, ¿por qué estás acá? ¿Qué sé yo vi luz y entré. No, yo no sé, me trajo a alguien y acá estoy. Yo siempre digo que quizás hay alguien, ojalá que no, pero por ahí puede pasar de que hay alguien que está acá y dice, no, y para que no se enoje el que tengo al lado mío, vengo, le hago el aguante. Pero si alguien te preguntara, ¿qué haces acá? ¿Tendrías una respuesta como la de Jesús? ¿Tendrías una respuesta de que estoy cumpliendo con lo que tengo que cumplir? Cuando te pregunten, ¿pero por qué lees la Biblia? ¿Por qué servís al Señor? ¿Por qué crees en esto? ¿Hay una respuesta? Jesús a sus 12 años dijo, porque yo estoy en los asuntos de mi Padre. Y encontramos en Mateo 17 que Jesús es avalado por el mismo Padre y dice, y este es mi Hijo. Así que en esta relación entre Padre e Hijo tendría que ser el mismo modelo para nosotros. Que nosotros tengamos una respuesta por qué estamos aquí, pero a su vez de que Dios diga, este es mi hijo, esta es mi hija, y yo sé dónde está y qué tiene que hacer. ¿Habrá alguien acá que dice, yo siento que el Señor, si en algún lado aparece el Señor, yo a este lo conozco? Hablábamos hace unos días atrás respecto a esto, ¿no? El Señor conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen la voz de su pastor. No hay una interferencia allí, no hay algo que se pueda confundir. La oveja conoce a su pastor y el pastor conoce a sus ovejas. Él sabe quiénes son, las llama por su nombre, dice el Evangelio de Juan capítulo 10. Las llama por su nombre, las acompaña, las ubica. Dios dijo, este es mi hijo, yo sé quién es. Ustedes están perdidos, ustedes no tienen idea con quién está, pero yo vengo a decirles que este es mi hijo amado en quien estoy muy complacido. Y esta es la misma realidad que deberíamos de vivir nosotros. Saber dónde estamos, saber cuál es nuestra pertenencia. Soy hijo del Señor. Cuando cantábamos recién esta hermosa alabanza, ¿no? Somos el pueblo de Dios.
reconozco dónde estoy, reconozco a quién sirvo, reconozco por qué estoy en este lugar. No vengo simplemente para que Dios me resuelva las cosas. No vengo simplemente para que Dios me dé una liberación de problema. Estoy aquí porque estoy cumpliendo con lo que Dios quiere que yo haga. Y Dios respaldará en nosotros esta pertenencia. El libro del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 4, dice la palabra del Señor, y Jesús menciona esta realidad. Dice la palabra del Señor: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar frutos por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no pertenecen a mí. Esta pertenencia se ve reflejada en este momento que acabamos de leer sobre Jesús y Dios en esa nube, donde dijo: estamos conectados el uno y el otro. Y nuestras vidas tienen que estar conectadas con el Señor. El buen discípulo, esa persona hija del Señor, entregada a las cosas de Dios, sabe por qué está, sabe por qué cree, sabe a quién le cree y Dios lo respalda. Hace unos domingos atrás hablábamos respecto de esto, ¿no? El temor de Dios hace de que Dios cuide de nosotros porque le pertenecemos a Él. Porque no somos personas que estamos al azar, no somos personas que estamos por ahí simplemente porque sí, sino porque pertenecemos al Señor. Y dice su palabra: y yo permaneceré en ustedes. Segunda cosa interesante para tener en cuenta: quienes están con Él, quienes están con Jesús, quienes están con el Señor, no tienen miedo, tienen temor. Hace unos servicios atrás se nos hablaba sobre el temor a Dios. Y a veces en nuestro término y en nuestro lenguaje la palabra temor puede significar un cierto miedo, lo podemos relacionar con miedo. Pero cuando la Biblia habla del temor, habla de una reverencia, de un temor reverencial. No habla del temor de temor, ¿no? Así que encontramos una diferencia en este punto. Porque miren lo que dice la palabra del Señor en los versículos que siguen. Así dice el versículo 6 en adelante. Dijo que cuando vieron la nube y escucharon esta voz, los que estaban alrededor tuvieron miedo. Se postraron sobre su rostro, dice el versículo 6, aterrorizados. Palabra de la pastora Estela, que a veces no le sale la palabra aterrorizados. Pero interesante esto de encontrar de que quien no pertenece a Dios, cuando se encuentra con Dios, tiene miedo, porque le es desconocido. No voy a entrar en detalle porque yo vuelvo a repetir, entro en mundos como si estuviera en la cocina de mi casa y quiero charlar con ustedes de ciertas cosas. Pero alguna vez, bueno, siempre pasan las historias o en los momentos de la vida que aparecen monstruos o personas como el chupacabra, el viejo de la bolsa. Siempre se hace popular una persona a la que hay que tenerle miedo. No sé cuál era el lobizón, cualquiera que haya aparecido. El lobizón era de algunos. Siempre hubo uno. Cuando estábamos en la iglesia, siempre había, en los campos se decía que había una señora que tenía nombre. No la vamos a nombrar por las dudas, que nos estén mirando, no es mentira. Pero era una señora que no estaba entre nosotros y se decía: allá va, la fulana. Y te decía: no, a mí se me apareció. Y el otro decía: yo también la vi con capucha. Y al otro día te decía: a mí se me apareció de amarillo, a vos de azul. Así que tenía varias ropas. No era que aparecía siempre con el mismo outfit. Era una persona que se cambiaba. Y aparecía siempre solitaria entre medio de la ruta. Siempre aparecía entre medio de los camiones. Bueno, una cosa rara. Siempre hay alguien a quien hay que tenerle temor, ¿no? Y uno andaba por las noches, por lo que sea, y vos ya sentía que te iba a llevar la doña de las vestiduras raras. Pero es desconocido. Sentimos que esa persona nos puede hacer daño. Así que tenerle miedo a Dios es porque sentimos que es ajeno a nosotros. Pedro, de repente, frente a este momento donde Dios habla, al margen de que es una cuestión humana, yo creo que cualquiera que siente una voz del más allá, ¿no? Una voz que no tiene rostro, yo vuelvo a repetir, yo a veces he estado 3 kilómetros corriendo, ¿no? Uno dice: yo no sé quién, pero tuvo otra intención, ¿no? Hagamos algo, compartamos. Pero hubo una voz que hizo que se postraran rostro a tierra y estuvieran aterrorizados.
Y aquí hay una aclaración. Este temor que se le sumó a ellos entendieron de que Dios mismo estaba hablando. Pero quiero que vayamos a un versículo de la Biblia, de la palabra del Señor, donde Dios apareció de la misma forma, pero el temor tuvo otra connotación. En el libro de Génesis capítulo 3, cuando el hombre, Adán y Eva, toman este acto de desobediencia ante un mandato de parte de Dios y ellos desobedecen, dice la palabra de Dios que de repente se vieron involucrados en un acto pecaminoso y vieron una realidad distinta. Ellos se vieron desnudos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 10 que cuando el Señor aparece, Dios aparece, Adán dice, escuché que estabas por allí en el jardín y tuve miedo. Adán le dice a Dios, como escuché que andabas por allí dando vueltas en el jardín, tuve miedo, me encontré desnudo y me escondí. Y mire qué interesante que es esto, porque el hombre, Adán y Eva, habían charlado desde el principio con Dios. Sabían quién era Dios. Era la persona con la que estaban todo el tiempo, constantemente. De hecho, hablaron sobre los árboles, sobre los animales. Le presentó a Eva, la única opción que tenía Adán. Y charlaron y conversaron y bueno, ustedes van a hacer esto y van a hacer aquello. Y de repente en el versículo 10 encontramos que Adán sintió y Eva sintieron miedo de Dios. Algo sucedió. Cuando alguien no pertenece a Dios, cuando alguien no busca del Señor constantemente, siente que Dios es una persona extraña. Siente que si Dios le habla, entonces Dios, muchas veces pasa, ¿no? Esa gente que empieza a sentir que Dios lo va a castigar. Entonces Dios me está castigando, entonces Dios me está haciendo esto a propósito, estás desconocido. ¿Vieron cuando hubo un tiempo particular que se empezó a usar esta frase? No nos desconozcamos. Y de repente uno dice, te desconociste con Dios. De repente ya pasó a ser una persona extraña, pasó a ser una persona que si te habla, es una persona que te da miedo. En el caso de Pedro y los que estaban alrededor, dice que se postraron en reverencia, entendiendo que era Dios. Pero Adán y Eva se escondieron. Adán y Eva se ocultaron. Quien tiene miedo a Dios hace las cosas ocultas. Siempre me gusta hacer referencia en cuanto a este momento particular, porque vieron, algunos han tenido niños chicos, algunos han tenido esta experiencia. ¿Alguna vez un niño chico, sobrino, hijo, nieto, quien sea, se ha puesto atrás de la cortina de la casa y lo tenés que ir a buscar? Y ves un bulto ahí y unas zapatillas abajo. Y uno ¿qué hace? ¿Dónde estás? Y el niño detrás como diciendo, no me va a encontrar, no me va a encontrar. Parece gracioso, pero eso hizo Adán y Eva. Se escondieron del Dios que estaba en todos lados. Como diciendo, acá no me va a encontrar. Y el mismo acto tenemos muchos de nosotros cuando queremos hacer las cosas ocultas, porque desconocemos a Dios y dejamos de ver a este Dios omnipotente, omnisciente, a este Dios que todo lo sabe y que todo lo ve, sintiendo que desde acá no pasa nada, que no me vea el Señor, que no me vea este Dios. Cuando el Señor tiene este momento particular, dice, este es mi hijo, a quien yo conozco, a quien yo he visto y a quien yo acompaño. Pero cuando hay alguien que es desconocido, no solamente que Dios no lo acompaña, sino que comenzamos nosotros a tener miedo de Dios. Y empezamos a sentirnos alejados de Dios. Comenzamos a sentir que ya es algo que no pertenece a nosotros, que no es de nuestro entorno. Comenzamos a ver a un Dios que es totalmente diferente al que yo conocí en una oportunidad. Decía hace unos días atrás respecto a esta referencia a que hace unos días atrás teníamos con el grupo del IET de aquí de nuestra iglesia un maravilloso libro sobre la historia que transitó la iglesia en las distintas épocas. Y hubo una persona muy referente para un momento especial de la iglesia como fue Martín Lutero. Quizás lo has escuchado por allí o en algún sitio. Esta persona, Martín Lutero, que se entregó a Dios y se entregó y hizo un gran trabajo para que la palabra de Dios llegara a muchos corazones, tuvo que tener una experiencia porque él tenía un concepto de Dios, de que Dios era un Dios castigador. Le habían enseñado que Dios era un Dios de castigo. Yo siempre he contado esto. Se me va la hora y no me puede decir. Pero yo siempre he contado de las veces que te enseñaban así, ¿no? Mi madre tenía una frase
popular para que nosotros tuviéramos respeto a las cosas del Señor. Ella te decía, te iba mal en la escuela y te decía, bueno, yo no te voy a decir nada, pero Dios todo lo sabe. Y el sabe se retumbaba por las piezas, sabe. Y yo ya sentía que no era digno de estar delante de Dios por haberme copiado en clase. Largaba eso y era como te ponía enfrente de Dios. Y era como, bueno, yo no te voy a decir nada, pero que te dé la cara para darle respuesta a Dios. Y yo me presentaba delante del Señor y decía, Señor, perdón. Pero con el tiempo también vi a un Dios amoroso, un Dios con quien yo puedo hablar, con un Dios que yo puedo abrir mi corazón. A veces hay personas que lo desconocen tanto a Dios, que tienen que acudir a que otras personas le digan y le cuenten quién es Dios. Y te llenas solamente de información que otros te dijeron. Y este es un problema para las personas. Cuando tenés un concepto de Dios de lo que te dijeron otros, de lo que te han contado. No, a mí me pasó esto, no, a mí me pasó aquello. ¿Cuál es tu experiencia con Dios? Estos hombres tuvieron una experiencia con Dios. Muchas veces hemos encontrado que el pueblo de Israel era una oportunidad cuando Dios apareció de la misma forma, con una nube, un estruendo. El pueblo dijo, mira Moisés, todo bien hasta acá, pero anda vos, porque nosotros tenemos miedo. Vieron a un Dios lejano, vieron a un Dios que no era parte de ellos, vieron a un Dios distante, no tuvieron la experiencia de vivir una relación con Dios. Así que en esta segunda parte, quiero animarte a que en el nombre del Señor podamos quitar ese miedo y tengamos temor reverencial de Dios, pero sintiendo que pertenezco. Cuando uno se encuentra con esa persona que te da seguridad, te da tranquilidad. Qué lindo es cuando de repente mirás a los costados y encontrás a esa persona que decís, ay, menos mal que estás acá. Como esa canción que solemos cantar, ¿no? Estar contigo, no hay otro lugar que me dé descanso. Es una realidad. ¿Cuánto lo podríamos decir? Es decir, estar con el Señor me da tranquilidad. O estar con el Señor te da terror. Son dos partes. Si te da tranquilidad es porque le perteneces y sentís que Él te pertenece. Si te da temor, entonces ajeno. Y por último, en el nombre del Señor, en el versículo 5, dice el Señor que mientras estaba allí, esta voz le dijo, a Él, escúchenlo. Este es mi Hijo amado en quien estoy muy complacido con Él. Escúchenlo. Quiero animarte a que puedas buscar un versículo más en nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Este Pedro, que estuvo allí en el momento, este Pedro que vivió esta experiencia, que nadie se le iba a poder borrar de su mente, dijo en el libro de Segunda de Pedro, de su propia carta, capítulo 1, versículo 16, dice la palabra del Señor, cuando le dimos a conocer, dijo Pedro, la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo, ¿está bien así? Sí, bien. No estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Dice la palabra del Señor que ahí Pedro dice, nadie me lo vino a contar a mí, No es que a mí me lo vinieron, como los cuentos esos ficticios que andan por allí. Que a veces nos rodeamos de un montón de cosas ficticias, porque son ficticias. Cuando te dicen, ¿dónde está tu luna? Y dice, ¿qué luna? Tu ascendente y tu descendente. ¿Qué sé yo? Sabrán algunos del tarot acá, que quiere abrir sus ojos. Pero de repente uno dice, son cosas ficticias, que no sabemos de dónde vienen y quién las creó y las diseñó. Pero son comentarios que pasaron de acá para allá. Pero Pedro dice, yo no ando con cosas ficticias. Yo no vengo a contarles un cuento. No vengo a contarles algo que inventé. Lo vi con mis propios ojos. Yo tuve mi experiencia con Jesús. Y dice el versículo 17, Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este mi Hijo amado, con estoy muy complacido con Él. Pedro hace referencia a lo que vivió y diciendo lo que nosotros hablamos, no solamente lo vimos, sino que está avalado por Dios. Lo que yo hablo, lo que yo digo, no es invento mío. Cuando hables de la palabra de Dios,
cuando te animes a abrir tu boca y hablar de la palabra de Dios, no es un invento tuyo. Y acá hay que hacer un paréntesis para tener en cuenta. No te vas a poder llevar los aplausos ajenos. A veces dice, yo lo traje. Hay una persona en la jerga de Argentina, en los medios argentinos, como es la UAN. ¿Alguien sabe quién es la UAN? No conocen a la UAN. La de la lengua karateca o filosa, no la conocen. A la Muria Kazán, ¿la ubican? Ah, dice alguno. Y ella tiene una frase popular y dice, sí, porque yo lo encontré, yo lo hice, yo la traje a los medios y ella es padrina de un montón de gente que está en el espectáculo. Yo lo traje. Y a veces nosotros andamos como la Juan, ¿no? Y andamos soñando, no, porque este yo lo convertí, no, a este yo lo traje, no, porque a este yo... Si usaste la palabra de Dios, el que se lleva la gloria es Dios. Simplemente fuimos instrumentos de Él. Pedro nos dijo, vengo a traerles una realidad nueva. Dijo, lo que yo les digo es Jesucristo y avalado por Dios. Esto está avalado por Dios. No es un invento mío. Si alguien cambia su vida, es obra de Dios. Si alguien la rechaza, rechaza a Dios. Pero es obra de Dios. Y Pedro después de este momento entendió y le creyó a muchas cosas. Creyó en su palabra, creyó en el amor de Dios, creyó en la obra de Dios. De repente entendió quién era Dios en ese momento. El mismo Dios se le apareció a un pueblo en el medio del desierto y el pueblo dijo, preferimos que no nos hable. Pero Pedro utilizó ese momento para contarle a muchos del amor de Dios, del obrar de Dios y de lo que Dios podía hacer en las vidas. Y este es el propósito que quisiera dejarte y animarte en el nombre del Señor en esta tarde tan especial. Es un desafío de parte de Dios, pero no es un cuento, es una verdad. No es un invento, es palabra de Dios. Cuando vengas a este lugar, cuando escuches su palabra, cuando hagas un devocional, quizás diga, pero este devocional, ¿quién lo hizo? Es palabra de Dios, avalada por Dios. Cuando sienta que tu corazón se conmueve en la presencia de Dios, no es nada más que el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y permitir que eso suceda, permitir que Dios nos hable, permitir que Dios esté entre nosotros, es querer que Dios haga su propósito en nuestras vidas. Es querer que en algún momento Dios diga lo mismo de nosotros. Este es mi hijo amado. Este es mi hijo al quien yo amo. Hoy estamos aquí los hijos amados de Dios. Hoy estamos aquí los que quizás inmerecidamente hemos recibido tanto amor de Dios, que como dice esa alabanza, ¿no? Como la niña de tus ojos, nos has mirado, nos has amado y nos has cuidado. Y lo único que me sale decirte es que lo amo más que a mi propia vida. Hoy estamos aquí los hijos que de repente sentimos que el Señor dice, este es mi hijo, a él escúchenlo. Este es el mensaje. En tu vida, en mi vida, está la palabra de Dios. En tu vida, en mi vida, está el amor reflejado de Dios. Y el Señor vuelve a decir, este es mi hijo, mi hija amada, escúchenlo. Entonces volvemos a esta pregunta. ¿Vas a pararte para decir algo o hay algo que tenés que decirle a este mundo? Cerrá tus ojos allí donde estás en el nombre del Señor. Y tengamos este acto de reverencia ante Dios y de entrega a este Dios maravilloso. Y que sea este Dios al cual sentimos que tenemos pertenencia, al cual sentimos que nos une, como hablábamos hace unos días atrás, simplemente mi condición de oveja y él de pastor. No hay una similitud entre nosotros, él lo es todo y yo no soy nada. Él es el fuerte, yo soy el débil, pero nos une el que él es el pastor y yo soy su oveja. Hay algo que nos une. Y es este amor que Dios tiene por nuestras vidas. Es este amor donde yo me dejo llevar y donde deseo cada día de mi vida poder disfrutar y estar. Porque hay seguridad, porque hay descanso, porque no hay temor, sino que hay seguridad. Señor, hoy día estamos delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque una vez más has llenado nuestras vidas. Has contemplado aún, Señor Jesucristo, lo más profundo de nuestro ser con tu belleza. Pero por sobre todas las cosas, en esta hermosa tarde, noche que nos regalás, queremos comprender que no hay nada más valioso
que sentir que te pertenecemos, que sentir que estamos en este mundo para cumplir tu propósito y que tal cual lo dijiste con el Hijo amado Jesucristo: este es mi Hijo, yo estoy complacido y es a quien yo amo y a quien tienen que escuchar. Y hoy hablamos de este Jesucristo. Hoy nuestra responsabilidad es hablar de Jesús. Hoy queremos hablar del amor de Jesús. Hoy queremos que todo tenga la oportunidad que yo una vez tuve. Pero Señor, no hay nada que necesite más que tú me acompañes. No hay nada que necesite más a saber que pertenezco a ti, Señor. No hay nada que necesite más que sentir que tú respaldas a aquellos que llevan tu palabra. Por eso en esta hermosa tarde nos rendimos delante de tu presencia con un corazón humilde, con un corazón, Señor Jesucristo, que entiende el compromiso y el rol que nos toca enfrentar delante de tu presencia, tal cual lo vivieron hombres y mujeres que al reconocer la gloria de Dios no hicieron otra cosa más que postrarse a tus pies y reconocer, Señor Jesucristo, que hay un temor reverencial en nuestra vida ante tu soberanía, ante tu poder, Señor. Pero no es lejano a mí, sino que es este Dios que me amó, que me apartó, que me consagró, que me va a usar cada día de mi vida. Y yo quiero decir, como dice tu palabra: mientras haya aliento en mí, haz tu obra en mi vida. Mientras haya aliento en nuestras vidas, Señor, que de mi boca salgan palabras de bendición, que de mi boca salga tu palabra, que mientras haya vida yo camine en tus cosas, Señor, que mientras haya aliento en mi vida yo pueda ser de bendición para mi familia, para mi entorno, para mis amigos y aún a los desconocidos. Señor, soy parte de tu pueblo, soy parte de tu familia, soy parte de tus hijos, y una vez más entrego mi vida, entrego mi casa, entrego mi familia, entrego mis pensamientos, entrego todo lo que soy, porque solo te pertenece a ti. A ti, Señor, te damos toda la gloria, a ti te damos todo el honor en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale la gloria al Señor. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.